reconocer que ninguna persona cambia. Todo está en continuo cambio, pero yo no puedo estar pendiente de que si la otra persona va a cambiar. ¿Mm? Por eso tenemos que decirle, te veo tal como eres, te digo sí a todo tal como es. Porque si yo me empecino en que los otros cambien, estoy siendo irrespetuoso, decía Hellinger, con su destino. Si yo insisto, insisto. Y cuando una persona no cambia, obviamente que está siendo fiel a su pasado y no puede cambiar. Y lo está haciendo por amor. Poner esa comprensión, ¿no? En que el otro lo hace por amor y porque no puede hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer, pobre? No puede. No lo es que lo hace por malo. Es un amor arcaico. Entonces yo me doy cuenta que cada uno es como tiene que ser. Exactamente como tiene que ser. Y que yo no soy quien para decidir cómo tienen que ser los demás. Tampoco tienen que ser como yo, ni tampoco como yo necesito que sean. Y dice que este ejercicio tiene mucha eficacia porque lo podemos hacer con todas las personas que nos gustaría que fueran distintas. Miren, está primero la pareja. A ese es el primero que queremos cambiar. Ay, esta pareja. Ay, ¿por qué no me habré elegido otra? ¿Qué estaba pensando yo? Yo tengo una abuela, bueno, mi abuela paterna, que murió a los 97 años, la abuela. Ay, mi abuela era terrible. Y decía, nena, ¿sabés que a mí me preguntaban? Ay, Elvira, ¿usted por qué se casó con Luis? Porque mi abuelo se llamaba Luis. Ay, nena, es que yo lo vi pillando atrás de un árbol y ahí me quedé enamorada. Así contestaba mi abuela. Yo decía, mira vos la abuela. Claro, porque mi abuelo no es que era, no era lindo, no era lindo, digamos que. Pero bueno, tenía su pinta la abuela. Pero tenía esas contestaciones, ¿no? Entonces yo digo, no, vaya a saber lo que quería decir con eso. Entonces, esto de darnos cuenta de todos estos que están a nuestro alrededor, que son totalmente opuestos a como nosotros quisiéramos que fueran, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? En la Gestalt trabaja mucho con esto de ponerme en el papel del otro, ¿no? Fíjense en que nosotros en las constelaciones, bueno, las personas que tienen la oportunidad de trabajar con personas en vivo, ¿no? En persona, si los hacen trabajar a que se paren arriba del papelito que dice papá, de la mamá, y sientan, es un buen ejercicio también para ponerme en el lugar del otro. ¿Sí? Y renunciar a esos deseos de cambiarlo. Y tomar conciencia de que el otro es como tiene que ser, que no puede ser de otra manera. No pudo ser de otra manera. Es una manera de decir sí a todo tal como es. ¿Cómo yo voy a querer o me voy a culpar? Porque en el año 1900, no sé, 90, cuando yo tenía, qué sé yo, no sé cuántos años, hice tal cosa y ahora me reprocho por lo que hice. No pudo ser de otra manera, porque en ese estado de conciencia yo no pude acceder a otra cosa. Bien, si yo no pude acceder a otra cosa, significa que los otros tampoco pudieron. Esa es una mirada sistémica. Esa es la mirada que uno cultiva y se da cuenta que ese y yo y los otros y nosotros y vosotros y ellos, como conjugamos en la escuela los verbos, ¿no? Todo eso, los pronombres, todos.
estamos siendo vistos y amados por algo más grande que nosotros que no nos juzga. Acá lo único que juzgamos somos nosotros. Y yo ahora estoy parada frente a ese otro y estoy honrando profundamente y le digo gracias por ser como eres. Eso, es muy grande llegar a poder hacer ese movimiento. No, así entre, no, ahora yo que sé cómo es. Es un gracias profundo, ¿no? Respiro. La vida es más respuesta que pregunta. Oh, cuando leí esto me quedé, oh, dije, oh, ¿puedo ver esto así? ¿O aún yo me sigo haciendo muchas preguntas? Si me pregunto muchas cosas porque todavía no dije sí, que es lo que nos cuesta a todos. Por eso nos preguntamos. Por eso nos cuesta después responder al otro. Es una actitud de resistencia al cambio o a ver de otra manera lo que sucede desde otro lugar. Y acá tienen un cuento para trabajar este tema de la actitud. ¿Mm? Es que es la actitud interna la que va a cambiar en el cliente. Y va a depender también de esa actitud con la cual yo voy hacia ese cliente, ¿no? Este es el cuento del burro frente al establo. Era un burro, ¿cómo son los burros? Tercos, los burros son tercos, ¿no? Es cortito el cuento. Cuando era joven, su familia vivía en una granja y cierto día se encontró a su padre ante la puerta del establo, empujando con toda su fuerza al burro por las bridas para que entrara en el establo. El burro, terco, permanecía impasible como un resistente pasivo en empecinada oposición. Erickson solicitó permiso a su padre para intentarlo con sus propios métodos y se acercó al burro por atrás y tiró fuertemente de su cola, ante la cual el burro, manteniendo su oposición, simplemente entró en el establo cumpliendo así la tarea. Está muy bueno el cuento, ¿no? Parece ser, parece, eh, bueno, los que tuvimos hijos tenemos más experiencia en esto, ¿no? Eh, que si vos le decís, ¿no? Eh, que tal cosa no la haga, el otro va a querer hacer lo contrario. Por eso fíjese en este movimiento. El padre empujaba para adelante, para que el burro entre la fuerza. Y sin embargo, vino el otro y le tiró la cola para atrás. Y el burro de cabrón que el burro, ¿no? Dijo, ahora sí entro. Que muchas veces tenemos esta actitud, ¿m? Ante la vida. Bueno, acá tienen una serie de ejercicios para que podamos ver en qué cosa nos identificamos nosotros con ese cuento, con qué puedo relacionar al padre, qué parte de mí, el burro, con qué parte de mí, con qué parte el hijo, ¿no? El hijo de acá del granjero, ¿no? Con qué parte de mí se relaciona. Las resistencias son los que no nos permiten crecer y no podemos salir al encuentro con los demás. Por eso nuestro trabajo, si ustedes honran este trabajo de ser terapeutas, van a ver lo bello que es, lo bello. Porque es que
mejor manera de crecer no encontré yo. Aprender a mirar a los ojos al otro, conectar con su alma. Esto es maravilloso. Esto te aporta muchísimo. Te conecta con tu sentir y dejas de tener miedo a sentir.